Padre, en esta noche, oh Dios mío, queremos venir y despojarnos de aquellos que pudiesen distraernos de atender y entender, oh Dios mío, tu mensaje y tu corazón y tu palabra para nosotros en esta noche. Permite que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia y allí, oh Dios mío, disfrutar de tu hermosura, disfrutar de tu grandeza, oh Dios mío, adquirir en tu santo templo, Dios. Y una vez más, Señor, te pido que tú te manifiestes en nuestras vidas, te hagas real, Señor, y abra nuestros corazones para recibir tu palabra. Cuánto te necesitamos, oh Dios, y cuánto, Dios mío, deseamos de tu provisión y de tu voz apacible a nuestros oídos, a nuestros corazones. Y, Señor, nosotros podernos gozar en los cánticos y poder alcanzar, oh Dios mío, tu grandeza y tu gloria, Señor amado. Para gloria y honra de tu nombre, te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un tiempo de adoración al Señor. Estamos aquí muy contentos de compartir con ustedes, iglesia, y de poder participar hoy con la alabanza esta noche. Así que quisiera introducir este tiempo de alabanza diciéndoles que cuando nosotros conocemos al Señor y le aceptamos en nuestro corazón, la palabra de Dios dice que su gracia triunfa sobre el juicio, y cuando esto lo decimos, yo me imagino un tribunal donde hay un juez, ¿cierto?, a punto de juzgar tu vida, y llega el Señor y por su preciosa gracia triunfas sobre ese juicio donde ibas a ser completamente condenado a muerte eterna. Y esta canción que vamos a cantar habla acerca de eso, y te damos gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos rescatas y has extendido tus manos hacia nosotros para rescatarnos de ese juicio, Señor, de que nos llevaría, Señor, a una condenación eterna. Y gracias a ti, gracias a ese sacrificio hermoso que hiciste por nosotros, podemos decir que podemos hoy, Señor, adorarte agradeciendo por tu magnífica gracia, por ese maravilloso milagro en la cruz del Calvario que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos. Ante ti me acerco hoy, me presento tal y como soy, mi pasado lleno de dolor. Tu espíritu me levantó, muchas veces intenté y caí, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error. Tú me llamas un hijo de Dios. Mi esperanza está en tu gran amor. Tu triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme
no pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa le dirás. Vamos a cantar una vez más ese coro que dice tu gracia. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Tu corazón, anhelo, anhelo, Dios. Solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Oh, solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Oh, su gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón. Oh, tu corazón, anhelo, Dios. Señor, gracias porque cuando entendemos, Señor, el propósito de ser llamados tus hijos, nos damos cuenta, Señor, de cuántas bendiciones tenemos por delante, Padre. Como dice este texto de Efesios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces no imaginamos, cuando le estamos pidiendo algo al Señor, de qué manera puede contestar Él. Pero su palabra nos dice que Él a veces nos contesta de maneras que ni siquiera nosotros podemos entender, como que sobrepasa esa expectativa de lo que nosotros queremos. Y esta canción que vamos a cantar habla acerca de eso. Él no ha perdido una batalla por nosotros. Él siempre va delante de nosotros como poderoso gigante, como nuestro mayor vencedor. Y le alabamos y nos gozamos de saber que entregamos nuestras vidas a un Dios poderoso que no pierde batallas. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios.
todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca lo harás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla, nunca, nunca. No fallarás, todo es posible, todo es posible en ti, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás, y sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. La 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 la. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por eso? Él no pierde batallas. A medida que vamos creciendo en Él, caminando en Él, el Señor nos hace más conscientes de su presencia. Miren, a veces nosotros venimos a la iglesia y no nos damos cuenta que el Señor está por aquí, o no sé si por ahí, y no somos conscientes de su presencia. Es a Él a quien estamos adorando en esta noche. Padre, danos un entendimiento vivo, Señor, de quién eres tú, de tu poder, Señor, en medio de tu iglesia, y ayúdanos a entender que es a ti a quien adoramos, porque eres digno de adorar, Señor. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Vamos a cantar una vez más. Danos, Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Oh,
a cantarla toda nuevamente. Danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria, y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra en sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Hermanos, quiero contarles que hace unos añitos, un par de años atrás, a mí me diagnosticaron cáncer de mama, y el día que más dolor me causó fue el día que empecé a ver que se me caía todo mi cabello con el tratamiento de quimioterapia, y fue doloroso ese momento. Para mi hija fue más impactante ver eso, cómo se me caía mi cabello. Y llegó un momento en que dije, no más, vamos a llamar a una amiga que pase su máquina para que ya no quiero que se me esté cayendo más el cabello. Y en ese momento sentí algo fuerte y le dije, Señor, tú das y tú quitas. Sea el nombre de Jehová bendito, porque en las pruebas tenemos que aprender que en ese momento es como si tuvieras un vaso de agua caliente que vas a meter un té. El té solamente suelta su esencia allí en el agua caliente, en medio de la prueba. Así tenemos que vivir nuestra vida. En momentos de prueba es donde vamos a ver cuál es la esencia, en quién hemos creído. Y nosotros debemos aprender que en momentos de prueba, en tiempos de dificultad, debemos decir, bendito es el nombre de ¿quién? De nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar esto y alabarle con todo nuestro corazón. ¿Qué tal si me acompañan con sus palmas?
tierra de plenitud, donde hay ríos de salvación. Bendito eres Dios. Bendito eres Dios, aunque esté en medio del dolor y sin valle de sombra estoy. Bendito eres Dios. En cada bendición que tenga, yo te alabaré. En medio de la tormenta, aún así diré, bendito sea el nombre del Señor. Bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificaré tu nombre, oh Dios. Bendito. Bendito eres Dios, cuando el sol brille sobre mí, cuando todo me haga feliz. Bendito eres Dios. Bendito eres Dios, si las pruebas me hacen sufrir, como ofrenda me entrego a ti. Bendito eres Dios. En cada bendición que tenga, yo te alabaré. En medio de la tormenta, aún así diré, bendito sea el nombre del Señor. Bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificaré tu nombre, oh bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificaré tu nombre, oh Dios. Dios dio, Dios dio y Él quitó. Dios dio y Él quitó. Mi corazón dirá, bendito eres mi Dios. Dios dio y Él quitó. Dios dio y Él quitó. Mi corazón dirá, bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificaré tu nombre, bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito eres mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificaré tu nombre, oh Dios. Dale un aplauso al Señor. Glorifico al Señor, porque además quiero decirles, el Señor ha sanado mi vida, estoy bien, el Señor ha hecho un milagro en mí y glorificaré su nombre, al igual que usted debe seguirle glorificando el resto de su vida, amén. Y allí tuve Amén. la oportunidad, el privilegio de conocer a Pastor Nando, quien hoy nos acompaña como predicador, nos va a transmitir el mensaje, así que recibamos a Pastor Nando con unas fuertes palmas. Señor lo bendiga, que el Señor lo use grandemente. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Martín por esa presentación tan linda. Siempre son una gente tan querida para nosotros. Gracias, Pastor Tito, por esta invitación. Y bueno, es lindo poder estar aquí con ustedes. Como decía Martín, mi nombre es Hernando Vargas. Soy el pastor de la iglesia allí en Jamundí, una ciudad pequeña al lado de una ciudad principal como lo es Cali, en Colombia. Y bueno, servimos al Señor. Soy de Cali, ¿sí? Sirvo al Señor junto con mi esposa, mi hija, que estaban ahorita acá en la alabanza, dirigiendo este momento tan especial. Y llevamos ya 12 años desde que el Señor nos llevó a Jamundí, a servir al Señor, a tener un tiempo súper lindo. Y el Señor nos ha dado cada día más de su gracia, de su amor.
en esa ciudad hay algo curioso y es que se le conoce como Vagamundí. ¿Sí? ¿Y entienden el término Vagamundí? Ok, el Señor ha puesto en mi corazón como pastor es que podamos cambiar ese mal nombre de alguna manera poco a poco con los años y que se pueda llamar Avivamundi, ¿sí? Es diferente. Y bueno, ahí estamos sirviendo al Señor y vamos entonces a estudiar la palabra de Dios. Gracias por recibirnos, pero vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Me gustaría que abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Y quiero que se sienten bien y que se abrochen los cinturones si tienen, porque nos vamos con una exhortación fuerte. Es una de las exhortaciones más fuertes de esta carta, pero también al mismo tiempo le he titulado Resolución 2021. ¿Y por qué resolución? Porque es una determinación, una decisión que nosotros hacemos delante del Señor. Si están ahí con sus Biblias, por favor, acompáñenme a leer los versos 11 al 14. ¿Están conmigo? Hebreos 5, 11 al 14. Ese es el texto base. Quizá nos moveremos algunos pasajes para ampliar un poco el estudio en esta noche. No sé de pronto si tenemos algunos textos acá en la pantalla, pero bueno, si no, simplemente pueden tomar nota y en casita revisar un poco. Bueno, resolución 2021, sí lo tenemos, muy bien. Kevin, muy buen trabajo. Está sufriendo Kevin. Ok, vamos entonces con Hebreos 5, 11 al 14. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es un privilegio, es una bendición poder abrir las Escrituras y en ellas encontrar vida eterna para nuestras almas sedientas. Gracias, Señor, te pido que seas tú revelándonos cada palabra, Señor, que tenemos aquí y que esta exhortación pueda ser recibida también con gozo y dispuestos a obedecerte y a honrarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, tenemos el autor de esta carta es desconocido. El propósito de la carta o del libro de los Hebreos, porque empieza como un ensayo, una defensa fuerte acerca de, el autor le está escribiendo a unos judíos, a unos hebreos que practicaban lógicamente el judaísmo, ¿sí? Y se sienten desafiados en volver atrás. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que siente como que, ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que estoy en la verdad como tal? Y lo que hace el autor es presentar a Jesús como superior. Y si aquí es proclamado Jesús, estamos en el lugar correcto. Si nuestro Señor y nuestro Salvador es Jesús, estamos en el lugar correcto, amén. Entonces, si usted alguna vez ha sentido que será que sí, será que no, el autor de Hebreos lo que hace es decirnos, estamos en la verdad, estamos del lado correcto. Y le he titulado este estudio Resolución 2021. ¿Qué es resolución? Resolución es determinación o decisión. Y pienso que no hay mejor determinación o decisión que el deseo de crecer espiritualmente, ¿sí? Podemos tener muchas resoluciones. Quiero cambiar de casa, quiero cambiar de carro, quiero cambiar este año sí que voy a aprender inglés, este año sí que voy a hacer algo, este año sí que voy a bajar kilos y demás, pero realmente la mejor resolución que podemos tener para nuestra alma, para nuestro espíritu es crecer espiritualmente, tener la estatura de Cristo. ¿Están conmigo en esto o no? Es una excelente resolución. Estamos a punto de acabarse casi el primer mes, pero todavía hay tiempo para los que no han iniciado.
tener resolución en este año. Una determinación. Pues bueno, el autor aquí nos regala una sección, una exhortación, es como un paréntesis, donde empieza a decirle a los hebreos que quiere hablarles de temas más profundos, pero que no puede hacerlo porque ellos no han alcanzado la madurez necesaria para hacerlo. Y entonces, quiero que tengamos en cuenta en nuestro corazón 2 puntos claves de lo que vamos a ver en esta noche. 1, la actitud negligente para oír hace difícil el crecimiento espiritual. Cuando yo no tengo la actitud correcta para oír, es muy difícil crecer espiritualmente. Número 2, la actitud diligente al oír nos lleva a la madurez espiritual. Entonces el primer verso, que es el verso 11 al 13, vamos a ver que ellos fueron negligentes, pero luego veremos en el verso 14 que la diligencia, el escuchar, nos va a llevar a la madurez. Veamos el primer verso, el verso 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Yo creo que tenemos que entender acerca de esto, acerca de qué, ¿no es cierto? Para poder entrar en contexto, déjenme decirle lo siguiente. El autor está hablando de la superioridad de Jesús, pero el autor presenta a Jesús superior a un personaje misterioso en la Biblia. Algunos lo han escuchado, quizá algunos ni siquiera lo han escuchado. Se llama Melquisedec. ¿Cuántos han escuchado hablar de Melquisedec? Levanten la mano. Bueno, la mayoría, Melquisedec. Pero este personaje aparece en Génesis 14, aparece en Salmo 110 y aparece aquí en Hebreos. Y lo que hace el autor es mostrar que Jesús es sacerdote, es sumo sacerdote, pero que es superior al sacerdocio levítico porque él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero entonces él, antes de continuar o seguir hablando de ese tema, él se detiene un poco y dice lo siguiente acerca de esto. ¿Acerca de qué? Acerca del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Tengo mucho que decirles, pero entonces él hace un alpin pause. Él hace una pausa ahí, se detiene y ahora les va a exhortar, porque no puede entrar a ese tema y les dice, tengo mucho que decir y difícil de explicar. La palabra difícil es duro o hay una dificultad para explicar lo que él quiere decirles. Pero noten por qué. ¿Se han hecho qué? Tardos para oír. La palabra tardos en el original significa necio, tonto, perdónenme, pero también significa esto en el griego, no lo digo yo, es tardo, necio, tonto, estúpido. Se han hecho tontos para oír, es lo que está diciendo. No han tenido la actitud correcta para oír la palabra de Dios. En otras palabras, también estaban como con una apatía para escuchar la palabra de Dios. Tenían una apatía, una flojera para avanzar espiritualmente. Y sabes, haciendo este estudio pensaba en lo siguiente. La pregunta es, ¿qué tema puede ser fácil para nosotros poder entender cuando no tenemos la actitud correcta para escuchar o para aprender? ¿Cuántos de nosotros teníamos dificultad en el colegio con cierta área, en cierto tema? Cuando llegaba el profesor ya estábamos predispuestos. Llegó el de matemáticas o llegó el profesor y ya hasta uno se predisponía y ya no podía entender lo que iba a recibir porque estaba predispuesto. Pues eso es lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban siendo un poco lentos para escuchar lo que deberían escuchar. Y yo quiero que tengas en cuenta esto. Si tienes la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios, seguramente vas a poder entenderla y dar mucho fruto. Si tenemos la actitud correcta, ¿sí?, para escuchar la palabra de Dios, mire, usted va a dar el fruto esperado, ¿sí? Si tenemos esa actitud correcta. ¿Y qué dice la parábola del sembrador? Esas son palabras de Jesús. Mateo 13:23. No sé si lo tenemos. Ahí tenemos todos los versículos. Si quieres me puede ir siguiendo, Kevin. Ahí vamos
Aquí está en la pantalla Mateo 13, 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esas palabras salieron de Jesús hablando de la parábola del sembrador. ¿Recuerdan? Que el sembrador salió a sembrar y regó la semilla, y una cayó en el camino, otra cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales, pero la otra cayó en buena tierra. Y la buena tierra es el corazón, digamos, el que tiene la actitud correcta. Y miren lo que dice el Señor. Dice lo siguiente, dice, el que oye y entiende la palabra. ¿Y sabes qué significa la palabra ahí, entender? Es el que oye y es devoto hacia la palabra. Cuando hablamos de devoto, cuando hablamos de que alguien es devoto hacia la palabra de Dios, estamos hablando de alguien que se acerca con ese anhelo, con ese deseo. Y realmente cuando nos acercamos así a la Escritura, vamos a ser saciados totalmente. Pero cuando realmente la palabra no es nuestro deleite, sino que somos perezosos para leer la Biblia, no la traemos, no la leemos, pues va a ser complicado que crezcamos espiritualmente. La palabra de Dios nos da ese crecimiento. Mira lo que dice a Jesús en Marcos 4:24 de la Nueva Traducción Viviente, de acuerdo a la parábola del sembrador. Dice aquí, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. ¿Qué está diciendo el Señor según esto? Si nosotros tenemos allí, prestamos la atención debida, según Marcos 4:24, si prestamos la atención debida a la Escritura, dice que tanto más entendimiento nos va a ser dado. Entonces noten que esa actitud no es que sea difícil el tema como tal, o algunos temas, porque digamos que hay unos temas en la Biblia que tienen cierta complejidad y requieren, digamos, de conocer un poco el contexto, la historia, la geografía, un poco para poder entenderlo. Pero también es cierto que la actitud con la cual tú te puedes acercar a la palabra de Dios es como a lo más valioso para poder crecer. ¿Sí? Si tú te acercas con ese deseo, con ese ánimo, con esa devoción, pues vas a crecer mucho más que si lo haces con una actitud displicente o no tienes la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios. Pienso que aquí está la razón por la cual no todos crecemos, a pesar de que no todos crecemos igual, a pesar de que recibimos la misma enseñanza. Piensen en cada uno de los que está aquí. Puede ser que cada uno de nosotros hemos recibido domingo a domingo la misma instrucción, la misma enseñanza de la palabra de Dios. La pregunta es por qué unos crecen más y otros crecen menos. ¿Y sabes qué tiene que ver? Tiene que ver con actitud. Muchas veces hay personas que no tienen la actitud correcta al venir a la iglesia, ¿sí? Y cuando vienen a la iglesia no están dispuestos, o muchas veces estamos de cuerpo presente, pero de mente ausente. Siempre digo que la gente muchas veces está pendiente, está en la iglesia, pero está pendiente, ay, ¿será que yo dejé la estufa prendida? ¿O será que la apagué? ¿O están pensando, bueno, ¿qué voy a comer más tarde? O mañana voy a hacer de almuerzo frijoles. Entonces están pensando en otra cosa, cuando debería estar su mente es, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Sí? Y es muy importante que tengamos ese corazón, escuchar con atención. ¿Sabes qué significa la palabra escuchar con atención? Significa cuando tú escuchas algo de la Biblia y lo pones inmediatamente en práctica. Por ejemplo, la Biblia nos dice que toda palabra que decimos sea de edificación para los que escuchan. Dice que no hablemos con maledicencias. Dice que no usemos malas palabras. Y por ejemplo, yo era una persona, por decir algo, llego a ese servicio y escucho esa palabra y sé que tengo un problema con decir palabras de alto calibre. Pues inmediatamente tengo que ser confrontado. Si soy confrontado, empiezo a trabajar eso
en mi vida. Y eso es prácticamente devoción, eso es escuchar con atención, que lo que escucho me lo llevo a casa para aplicarlo. ¿Me hago entender? Por ejemplo, tengo un problema y no he perdonado a alguien, o tengo un problema en mi corazón, resentimiento, raíz de amargura, y el Señor nos habla del perdón. ¿Qué es lo que yo debería hacer inmediatamente? Perdonar si es a alguien que me está pidiendo perdón, pero me he resistido a perdonar, pues debo hacerlo, porque la palabra de Dios dice que así como el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a los que nos han ofendido. Entonces, cuando yo pongo en práctica la palabra de Dios, eso es escuchar atentamente. De lo contrario, vamos a ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Entonces, es muy interesante para poder crecer. También sigue diciendo en el verso Marcos 4:25 de la parábola del sembrador, en la Nueva Traducción Viviente es: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Tremendo este pasaje, lo está diciendo Jesús. A los que escuchan mis enseñanzas, yo les voy a dar más, pero a los que no quieren escuchar mis enseñanzas, lo poco que podrían saber, lo van a perder. Y tenía una ilustración al respecto, y es que si nosotros tuviéramos la oportunidad de tomar el fruto de un fruto que esté en cosecha y alguien te quiere ofrecer ese fruto, la pregunta es, ¿cuál sería el recipiente o la bolsa? ¿Bolsa se dice? ¿Está bien? ¿Sí entienden que es una bolsa? Bueno, sí. ¿Cuál sería la bolsa que llevarían? ¿De qué tamaño llevarían esa bolsa? ¿Sería una bolsa muy grande o sería una pequeña? Si yo llevo una bolsa pequeña, pues se llena inmediatamente. Pero si yo llevo una bolsa grande, pues puedo llevar mucho fruto. Y así es la vida en el Señor. Si yo estoy hambriento de la palabra de Dios, si estoy deseoso de crecer, de conocerlo más a Él, pues el Señor va a saciar mi vida. Pero si yo no tengo la actitud correcta, seguramente entro a un lugar como este. La palabra de Dios es expuesta, porque lo que está siendo expuesto aquí no son palabras de hombres, es la palabra de Dios expuesta. Pero qué triste que yo salga de este lugar como entré. O peor aún, que salga peor a como entré. ¿Sí? Es muy, muy tremendo. Entonces, si tú estás hambriento de escuchar la palabra de Dios, vas a ser saciado. Si tú estás hambriento de escuchar la palabra de Dios, vas a ser saciado. Y siempre ponlo delante del Señor. Señor, necesito de ti, anhelo de ti, y seguro el Señor te va a hablar. Miren, la palabra de Dios es algo maravilloso, porque te habla en el momento preciso sobre una necesidad específica, en el momento preciso también. Y eso es maravilloso. Por eso debemos de ir a la palabra de Dios todos los días, mirar qué tiene el Señor para nosotros, acercarnos a la palabra de Dios con expectativa. ¿Qué me vas a hablar? Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Sí? Y ojalá también que puedan hacerlo de una manera sistemática. Mi esposa ha iniciado una nueva Biblia. Esta Biblia que tengo aquí es justamente la de mi esposa, y quería que la conocieran por mujeres como tal. Es que esta Biblia la empezó este año como propósito, y es una Biblia de la mujer, y es para leer toda la Biblia en un año. ¿Ya vas por cuál, mi amor? Por Éxodo. Ya va por Éxodo. Estamos a 23 de... Pero tiene unas aplicaciones muy lindas y demás. Y yo le decía a mi esposa, qué lindo que has empezado este nuevo propósito en el año también para ti, porque vas a crecer aún más de lo que has crecido. Y la forma en que la está leyendo para mí fue revelador, y un ánimo que les doy es que para mí fue muy especial la primera vez que yo leí la Biblia de corrido, o sea, iniciando desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchas cosas tomaron sentido en mi vida y no las había podido entender si solamente tomaba porciones de la Escritura. Otro ejemplo es que guárdense de hacer como personas que dicen, Señor, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Y dicen, y marcan ahí, y Judas se ahorcó. Ay, ay, ay. No, eso es que algo pasó, ¿no es cierto? Y vuelven y cierran los ojos y dice, y vuelven y marcan y dice, ve ahora tú y haz lo mismo. Entonces dice uno,
Pero si la leemos, como la está leyendo mi esposa, podemos entender, digamos, o leer un libro. Si quieres empezar a leer la escritura y crecer, toma un desafío de leer al menos un libro. Toma un libro, puede ser un profeta menor como Jonás, 4 capítulos, o el Evangelio, pero decir, voy a leerlo completo. Y vas a tener un panorama completo de la palabra de Dios. Y más, vas a digerirlo y vas a crecer. Y el próximo año que nos veamos, vas a decir, wow, cuánto he crecido. Amén. Qué lindo que podamos hacerlo. Entonces, es interesante que cuando usted tiene la actitud correcta para oír la palabra de Dios, definitivamente puede entender la palabra de Dios, puede crecer de una manera muy, muy especial. ¿Sabes? Dice también el autor que ellos se hicieron tardos para oír. No es que eran tardos para oír, sino que se hicieron tardos para oír. ¿Pueden verlo en su Biblia? Hebreos 5:11, ¿qué dice? ¿Ellos eran tardos o se hicieron tardos? ¿Qué dice? Eso me regala algo a mí, y no sé si para ti también. Puede ser que en el pasado, cuando ellos llegaron al Señor, y esto nos ha pasado a algunos muchas veces, o se dice algunas veces de personas nuevas en el Señor, y es que se malentiende o dicen a alguien, es que esa persona está en su primer amor. Pero ¿y yo en qué amor estoy? ¿Debo estar en cuál? En mi primer amor. O sea, ellos seguramente estuvieron en su primer amor con Jesús, pero con el pasar del tiempo dejaron de un lado, quizá las prioridades fueron cambiadas y ya Jesús no era la prioridad, y que a nosotros no nos pase lo mismo. Esto me hace acordar de lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5. Mira lo que nos dice Apocalipsis 2:5. Dice lo siguiente: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sabes qué le está diciendo el Señor a esta iglesia? Le está diciendo, haz las primeras obras. La palabra primeras ahí es, vuelve al orden tu prioridad. ¿Quién es tu prioridad? Mi prioridad debe ser el Señor. Pero muchas veces nuestra prioridad se vuelve el trabajo. Nuestra prioridad se vuelve aún nuestros propios hijos. Y nuestros hijos no deben de ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser siempre el Señor. Y cuando esa prioridad está en el orden que debe estar, está de primero, pues nuestra vida así mismo se va a reflejar, porque va a anhelar estar con Él. Uno de los ejemplos que vemos en la vida de Jesús es que Jesús tenía muchas cosas que hacer, porque he escuchado personas que dicen, pastor, es que no tengo tiempo. ¿Han escuchado eso? Lee la Biblia, es que no tengo tiempo. Ora, es que no tengo tiempo, ¿sabes? Cuando tú vas al Evangelio de Marcos capítulo 1, verso creo que 35, encuentras que si alguien estaba ocupado, era Jesús. Y tenía tanto por hacer y multitudes que atender, pero ¿sabes qué hacía Jesús? En Marcos 1:35 va Pedro a buscarle y le dice, Señor, todos te buscan. Y lo fueron a buscar porque venían para que el Señor los sanara, pero el Señor estaba orando. Y entonces cuando tenemos más cosas que hacer, pues con mayor razón debemos buscar primero al Señor. Amén. La prioridad es muy importante. La prioridad es algo bien especial. Y en Hebreos 4:2 dice lo siguiente, ya el autor le había dicho lo siguiente. Si quieren, tengan su Biblia en Hebreos 5 y les ayudo aquí con algunos pasajes. Si quieren los escriben y en casa los confrontan por cuestión de tiempo y no se pierdan como el hilo conductor de lo que estamos viendo. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les aprovechó la palabra y de quiénes está hablando? Recuerden, todo pasaje tiene un contexto. ¿De quién está hablando? El autor está diciendo, porque también a nosotros, está hablando a los hebreos del tiempo en el que les escribió, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La pregunta es, ¿como a quiénes? El contexto está hablando cuando a Moisés iba a entrar
al pueblo a la tierra prometida. Y Dios les dio una promesa de entrar en el reposo. Pero ¿por qué no entraron los mayores de 20 años? De 20 para arriba, ¿por qué no entraron? Porque no acompañaron de fe la promesa que Dios les dio. En otras palabras, Dios les dijo, yo les voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. ¿Y ellos qué dijeron? No, esta gente allá, fuimos y las uvas son así de grandotas y el fruto nos van a comer vivos. El Señor, ¿por qué nos trajo acá? Mejor era que nos quedáramos en Egipto. No acompañaron la palabra de Dios con fe. Entonces estamos viendo dos razones por las cuales no crecemos. Una, no escuchamos con atención la palabra de Dios. El que con atención escucha, el Señor lo alimenta. El que busca con deseo la palabra de Dios, el Señor se encarga de llenarlo. Número 2, necesitamos leer la palabra, pero recordar que ese es un libro. Este es un libro inspirado, soplado por Dios. No fue un libro escrito por hombres. Fue un libro inspirado, o no fue un libro que los pensamientos son de hombres, sino fue soplado, inspirado por Dios. Y entonces cuando nosotros recordamos que la palabra de Dios es la máxima autoridad, estamos acercándonos a la palabra de Dios con fe. Y la palabra de Dios va a traer provecho a nuestras vidas. Cuando nosotros vemos situaciones de personas que vivieron cosas tremendas, conflictos o milagros, como empezó el pastor Tito hablando de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús en Marcos capítulo 5. Si tan solo tocar el borde de su manto se le salva. Mi esposa fue sanada de cáncer. Entonces cuando yo veo que esa mujer fue sanada de cáncer porque creyó en Jesús y se acercó a Él y el Señor lo hizo, pues yo creo que también lo puede hacer conmigo. Y ahí estoy colocando fe en lo que veo de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, dos cosas son importantes. ¿Cómo me acerco a la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Con qué atención? ¿Con qué actitud? Número 2, estoy añadiendo fe a la palabra de Dios, voy a crecer espiritualmente. Pero ellos hicieron tardos para oír. ¿Qué es tardos? Necios para oír. No escucharon la palabra de Dios. Si tienes falta de fe, examina cómo estás escuchando la palabra de Dios. Ahora, necesitamos ser sinceros también, porque muchas veces no tenemos ganas de leer la Biblia. ¿Alguna vez le ha pasado que usted no tiene ganas de leer la Biblia? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿O solo yo soy el único pecador aquí? ¿A ustedes también? Bueno, algunas veces han sentido que ¿para qué orar? Pero ¿sabes? Yo aprendí algo en mi vida espiritual. Cuando menos ganas tengo de orar, es cuando más necesito orar. Cuando menos ganas tengo de leer la palabra de Dios, es cuando más lo necesito. Eso es como si usted estuviera inapetente. Por ejemplo, no hace falta decir que yo como bastante, ¿sí? No hace falta, creo que lo pueden ver. Pero cuando yo estoy inapetente, me preocupo. Digo, algo no está bien en mí. No sé si me hago entender. Cuando yo me alimento de la palabra y me alimento y la palabra de Dios para mí es mi deleite, pues cuando no la quiero leer, digo, algo no está bien en mí. Y entonces no me baso en mis emociones y en mis sentimientos, sino que digo, aunque no tengo ganas de leerla, sé que debo leerla. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso fue lo que lo hizo fuerte y lo que le dio la victoria ante las tentaciones. Entonces necesitamos crecer por medio de una actitud correcta ante la palabra de Dios. Ahora, eso es importante. ¿En qué se hacía evidente la madurez espiritual? De los versos 12 al 13. De tres formas se hacía evidente que ellos no estaban creciendo espiritualmente. Hebreos 5, ¿están conmigo o no? Miren tres cosas que se les notaba que no crecían espiritualmente. 1, necesitaban de instrucción cuando debía ser instruidos. Verso 12. En el mismo verso 12, su tiempo en Cristo no correspondía al crecimiento espiritual. Y número 3, su capacidad de asimilar el alimento de la palabra tampoco correspondía a su edad. Voy a repetirlo. Debían ser maestros, pero querían ser instruidos. Ahí están mostrando que no están creciendo.
Número 2, el tiempo que tenían no correspondía a su crecimiento espiritual. Y lo tercero era que no tenían la capacidad de asimilar un alimento sólido, sino la leche espiritual. En el verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros. ¿Están conmigo o no? Ellos deberían estar enseñando a otros. ¿Pero qué era lo que estaban pidiendo? Ser instruidos. La palabra maestros es instructores. Ellos ya deberían estar enseñándole a otros lo que ellos ya sabían de Jesús, de la salvación, de la gracia. Pero, ¿sabes? Estaban demandando que les enseñaran el ABC, los rudimentos que dice ahí son el ABC de nuestra fe en Cristo. Las doctrinas básicas de nuestra fe. Entonces está diciendo, ustedes ya deberían estar instruyendo a otros, deberían de estar compartiendo su fe con otros. Y están pidiendo y están demandando que les enseñen. Y esto me enseña algo. ¿Sabes? Cuando una persona ha pasado tanto tiempo en el Señor y demanda lo mismo que ya se le ha enseñado, porque todos debemos seguir aprendiendo y siempre vamos a crecer y aprender. Pero estas personas muestran que eran de alguna manera lo que podríamos llamar en nuestros días pastor dependientes, cuando nosotros somos Cristo dependientes. Necesitamos depender del Señor. Y ese tipo de personas, traducido al 2021, ¿sabes qué es? El pastor no me llamó. El pastor no oró por mí. Y el pastor llamó a fulanita adelante para orar por el cumpleaños, pero mi cumpleaños ni se acordó. ¿Sí? Y está enfocado su mirada en él, cuando debería estar ya enseñando a otros o compartiendo de su fe con otras personas. Muy, muy importante. La pregunta es para ti, ¿cuánto tiempo hace que naciste de nuevo? ¿Hace cuánto aceptaste a Cristo? ¿Sabes? Si tienes un tiempo de haber aceptado a Cristo, la otra pregunta es, ¿estás enseñando o instruyendo a otros en la sana doctrina? ¿O estás demandando que te enseñen lo mismo que ya deberías al menos saber, que son las doctrinas básicas? Si tienes años en Jesús y no estás compartiendo a otros acerca de Él, algo no está bien en ti. Si tienes tiempo en Jesús y no estás compartiendo tu fe con otros, algo está pasando en ti. Porque cuando hemos creído en Cristo necesitamos compartir con otros acerca de lo que el Señor hizo en nosotros. Cada uno tenemos un testimonio de vida que compartir. Miren también que ellos mostraron su inmadurez porque el tiempo que tenían en Cristo no correspondía a su madurez. Dice, porque debiendo ser ya maestros, verso 12, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Mira esto. El tiempo que tienes en Cristo debe ser proporcional a tu madurez espiritual. Piensen en un bebé. ¿Todos aquí tienen hijos? Levanten la mano los que tienen hijos. Bueno, entonces todos van a entender lo que les voy a decir. Cuando tuvimos a nuestros hijos, llevamos a nuestros hijos a control de crecimiento y desarrollo. ¿Sí o no? El médico tiene una tabla donde pesa al niño y tiene la talla del perímetro craneal y el cráneo va creciendo. Cuando está bebecito, él va creciendo, le mide la talla, el peso, y de acuerdo a la edad debe tener un peso y una talla de perímetro craneal. Si al colocar los valores en la tabla, ¿sí?, la curva está por debajo, el médico lo que hace es prender las alarmas. Él dice, este niño debería tener una talla o un peso X, de acuerdo a su edad, pero está por debajo. Quiere decir que está desnutrido o quiere decir que no está creciendo como debería estar creciendo. Y el médico prende alarmas, manda exámenes y demás. Piensen lo mismo. Por eso nosotros tenemos una regla que es el doble nacimiento de lo que el Señor habló en Juan capítulo 3 a Nicodemo, ¿se acuerdan? El que nace de nuevo, ¿sí?, puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Igual. Entonces, digamos que yo tengo 43 años de vida desde que nací por primera vez del vientre de mi madre,
pero llevo 25 años desde que nací por segunda vez. Pregunta, ¿qué se esperaría de una persona de 25 años? Estoy hablando de 25 años en Cristo, mi vida nueva en Cristo. ¿Será que yo ya puedo compartir de mi fe? Claro que sí. ¿Será que hay algunos pasajes que uno sabe, no es cierto? Y es tan básico como eso. La edad que tú tienes debe corresponder a la madurez. ¿Qué pasa si un bebé, un niño, ¿sí? Pongamos este ejemplo. Cuando un bebé nace, la pregunta es, ¿yo le doy responsabilidades a un bebé, a un recién nacido, le doy responsabilidades? Ninguna. Tengo que cargarlo, tengo que llevarlo, tengo que, ¿sí? Chocholearlo, demás. Pero ¿qué pasa si yo llego ya a mi hijo tiene 22 años, lo voy a ir a cargar? ¿Sí? Y siempre doy esa ilustración y es bien curiosa porque todos coincidimos que los niños son lindos, ¿sí o no? ¿Han visto propagandas de bebé para promocionar lociones de bebé, pañales de bebé y muestran al bebé prácticamente desnudito y la mamá aquí y le hace cositas al bebé y le da hasta un besito en la cola al bebé? ¿Eso se ve mal? No, eso se ve lindo, se ve tierno y la mamá deja el labial en la cola del bebé. Pregunta para ustedes, ¿será que es lo mismo si se hace eso con un bebé, con un hombre de 16 años? Vaya, haga lo mismo con su hijo de 16 años, va a bajarle los pantalones primero y dice, ¿usted qué le pasó? ¿No es cierto? Y a veces somos así en la iglesia. Llevamos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Si usted lleva meses en el Señor, no se preocupe. Crezca, tome lechita, aliméntese. Pero si usted ya lleva cierto tiempo, aunque yo sé que, digamos, la iglesia Calvary Cerritos es una nueva misión que el Señor está trayendo, plantando una iglesia en este lugar, pero algunos ya son creyentes de un tiempo. Y necesitamos empezar a compartir nuestra fe y mostrar nuestra madurez de acuerdo a la edad que tenemos en el Señor. Amén. Estar dispuestos, pastor, ¿qué hay para hacer? ¿Sí? En lugar de estar demandando tiempo, ¿cómo yo puedo ser útil para compartir mi fe con otros? Y que esta obra, que esta plantación pueda tener un fruto especial. Muy, muy lindo que podamos hacerlo. Entonces, muy importante esto. Dios no espera que seamos gigantes espirituales de la noche a la mañana, pero Él desea y espera nuestro crecimiento espiritual. ¿Es claro o no? Dios no exige que usted hoy aceptó a Jesús y mañana sea un predicador, sea un evangelista, sea un maestro, un misionero. Pero Dios sí nos da todo, su espíritu, la palabra, y espera nuestro crecimiento espiritual. No espera que tú seas un gigante, pero sí espera que tú crezcas conforme pasa el tiempo. ¿Qué pasó con esos cristianos? Su tiempo no correspondía con su madurez espiritual. Deberían ser instructores y necesitaban ser instruidos. Y lo tercero que dice aquí también es que está diciendo, mira lo que dice Proverbios 4:18. Dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros debemos crecer y crecer en aumento. Muy importante, el pastor Chuck Smith dice algo acerca de meseta espiritual. ¿Saben qué es una meseta? Una meseta es algo plano, pero que está en una montaña. O sea que para yo llegar a esa meseta, yo tuve que haber crecido o tuve que haber escalado. ¿Están conmigo? Pero luego me quedé estancado. Y no está bien que nos quedemos estancados espiritualmente. La senda del justo es como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo será perfecto? Aquí no será perfecto, pero cuando estemos con Él será perfecto. Pero mientras llega nuestra perfección, nosotros estamos en pro de nuestra santificación. Caminamos en ese proceso de santificación hasta el día que es perfecto. Y sabes, el número de años que tiene una persona en Cristo debe traducirse en madurez espiritual. Nosotros tenemos una expresión, no sé si lo logran entender, en Colombia, cuando un hombre es como un hombre que mira a las mujeres o le dice cosas a las mujeres, le dicen viejo verde. ¿Lo entienden? ¿Sabes? Hay muchos viejos verdes
en la iglesia. Y muchas viejas verdes en la iglesia. Pero ¿entienden la palabra literal? Viejo, verde. No en el sentido de que lo decimos en nuestro país, sino viejo, verde es tantos años y tantos años y tantos años y no madura. Se porta como un niño, hace pataletas. Y entonces, ¿qué pasa si un niño tiene 2 meses y usa pañal? Pero ¿qué pasa si yo tengo 25 años y tengo que usar pañal? Algo no está bien en mí. ¿Estamos o no? Y entonces, ¿por qué si lo vemos en el área física, pero por qué no lo vemos en el área espiritual? Es lo que está diciendo el autor. El autor está diciendo, yo quiero hablarles de un tema interesante, el sacerdocio de Jesús por medio de Melquisedec. Pero ustedes se han hecho tardos para oír. Y da esa exhortación. Ahora, quiero que tomes esa exhortación con amor, de decir, Señor, que mi resolución en este año sea crecer espiritualmente. Miren, la última parte que nos muestra allí que no crecían es en el verso 13 o el verso 12 al final, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué está diciendo? Volvamos a nuestro ejemplo del niño. Cuando un bebé nace, ¿qué le damos? Leche materna. Y si la mamá no puede producir la leche materna, llevamos al niño donde el pediatra y el pediatra da una leche, ¿no es cierto? Un nombre de una leche y es más, dice, tenga cuidado porque si el niño se estriñe o le ocurre algo, entonces cambiemos esa leche de cierto tipo y lo cambiamos a otro hasta que asimile cierta leche, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque a un niño cuando nace no le damos unos tacos, ni unos burritos, ni unos frijoles con garra. ¿Por qué? Lo matamos. Entonces la leche es importante, pero el alimento sólido es importante. Ya cuando el niño tiene 6 meses, ya se le dan algunas papillitas, pero mire, molidito, y ya luego cuando le salen los molarcitos, los dientecitos, ya se le da comida sólida. ¿Notan qué está diciendo el autor? Ustedes son niños. Yo les quiero dar alimento sólido, o sea, un alimento con, ¿sí? Que puedan masticarlo, pero no pueden porque se hicieron niños, tardos para oír. Miren, estos hombres estaban en cuerpo de adultos, pero mente de niños. Cuando dice ahí el autor que se hicieron inexpertos, es que son ignorantes, ¿sí? Y cuando dice que son niños, habla de que son inmaduros. Y entonces yo quiero animarles a ustedes, hermanos, crezcan espiritualmente, crezcamos espiritualmente. Que Resolución 2021 este año sea crecer. ¿Qué necesito hacer? Ya lo vimos, actitud correcta para escuchar la palabra con fe, creer que es verdad lo que estamos viendo y avanzar en el Señor. Que los años que vayan pasando vayamos asimilando más. Yo no me sabía la cantidad de versículos que me sé hoy día, pero ha pasado un tiempo. Y no solamente ha pasado un tiempo, sino que he pasado tiempo expuesto en la palabra de Dios. Amén. Qué lindo que podamos crecer todos y eso sería algo especial para Calvary Cerritos. Entonces, el autor está hablando de ese nivel de profundidad que debían tener en la palabra de Dios. Mayor discernimiento, mayor madurez, pero tristemente eran superficiales. Entonces, la actitud negligente para oír hace difícil el crecimiento espiritual. Pero la actitud diligente nos lleva a la madurez espiritual. Terminemos con esto. Verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire lo que dice, el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado madurez. Y luego dice para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, los sentidos espiritualmente hablando, ejercitados. Mis ojos, mis oídos, ¿sí? Están siendo ejercitados en la palabra de Dios. Lo que veo, lo que escucho, ¿sí? Y ejercitar es precisamente hacer uso de ello, es repeticiones. Entre más repeticiones hago de algo en mis músculos, pues estoy ejercitando mis músculos. Pero él está diciendo, esa es la forma en que alcanzan
madurez. Entonces, el creyente maduro no es aquel que sabe mucho de la Escritura, sino aquel que pone en práctica lo que sabe. ¿Sí? Cuando tú pones en práctica lo que sabes, ese es un creyente maduro. Pero también el creyente maduro no es solamente el que tiene la Biblia, sino el que usa la Biblia. No se trata de cuánto tiempo tienes de cristiano aún o cuánto sabes, sino de lo que sabes, cuánto estás aplicando. La pregunta para ti, ¿usas la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios a diario? Si tu respuesta es sí, debe notarse en tu vida, en tu acción, en tus respuestas. ¿Sí? A veces somos reactivos. Una de las cosas que tiene nuestra carne es que somos reactivos. Nos tocan y respondemos. Ese es reflectivo, reactivo. Pero el Señor quiere que respondamos, que nos atacan, que podamos asimilarlo y responder. Y responder en la respuesta y defensa. No sé si ustedes recuerdan Jesús cuando lo están acusando, llega alguien y lo golpea. Y Jesús le pregunta, si hice mal, dime qué hice mal. Y si no he hecho ningún mal, ¿por qué me golpeas? Pero es necesario que respondamos, digamos, a un ataque, pero que lo hagamos con sabiduría, que lo hagamos con dominio propio, que lo hagamos con el control que el Señor nos ha regalado. Pero eso solo es posible siendo expuestos a la palabra de Dios. ¿Sí? Mi matrimonio estaba deshecho, pero la palabra de Dios trajo refrigerio a nuestro matrimonio. ¿Sí? La vida de mi esposa, el Señor, como acaba de decir, estaba enferma. Recibimos esa noticia. No lo entendíamos. El Señor trajo un bálsamo por medio de su palabra, nos daba promesas. Y sabes, siempre decimos esto. Hoy día mi esposa puede decir, el Señor me sanó. Y decimos, Dios es fiel. ¿Amén? Pero si no la sana, el Señor es fiel. Sigue siendo fiel. Y ese es nuestro buen Dios. Entonces, nuestro discernimiento se va a ir agudizando en la medida que ponemos por práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa si tú entiendes lo que Dios te está diciendo y no lo haces? ¿Vas a poder madurar? La respuesta es no. Vas a ser como un niño, la palabra no va a entrar a ti. ¿Cómo esperas recibir de Dios algo más si no estás poniendo por obra lo esencial? Es muy importante que obedezcas la palabra de Dios. Entonces quisiera terminar con esto. Recuerden, los niños son lindos, pero los viejos verdes no son lindos. Los niños son lindos, pero un viejo verde no es lindo. Terminemos con resolución 2021. ¿Sí? Crecer espiritualmente. Y como resolución, entonces tenemos, escucha con atención la palabra de Dios. Ten un deseo por la palabra de Dios. Busca una hora apropiada para leer la palabra de Dios. Mujeres que son tan ocupaditas que su día de pronto con tantas actividades, levántate un poco más temprano y recibe de la palabra de Dios y aliméntate del Señor. ¿Sí? Enseña a otros lo que aprendes. Muy importante que puedas enseñar lo que has aprendido. ¿Sí? Cuando tú enseñas, mira lo que pasa. Hoy acabas de recibir una enseñanza, ¿sí o no? Ya aquí hay un aprendizaje, pero cuando tú compartes compartes esta palabra con otro, pues te queda doble y algo más va quedando en tu vida y vas creciendo. Enseña a otro lo que aprendes. Profundiza en los temas que desconoces. Hay temas que nosotros desconocemos de la Biblia, ¿sí? Pero profundiza un poco más. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, ¿sí? Vea la Biblia, vea la palabra de Dios. Sé como los de Berea, que escudriñaban para ver si las cosas son así. Cómprate un diccionario bíblico también, donde una palabra que no entiendes, puedes inmediatamente mirarla. Hay aplicaciones en el celular. Yo tengo una aplicación en mi celular gratuita, donde cada vez que estoy leyendo la palabra y no entiendo algo, le doy dos veces clic, inmediatamente me muestra el significado en griego o en hebreo, según lo que esté leyendo. Y es importante como que no pases por alto, como que, por ejemplo, ¿qué significa la palabra concupiscencia? ¿Concupiqué-cencia? ¿Sí? Son los deseos internos del corazón que son inclinación hacia el mal. Porque tenemos deseos del corazón buenos, pero hay unos deseos que no son
que no agradan a Dios, que deshonran a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es concupiscencia? Y puedes desarrollarlo, no simplemente lees algo de la palabra y sigues de largo, porque entonces va a ser difícil el crecimiento. Y congrégate. Una de las formas de poder crecer espiritualmente es congregarnos. Cuando nos congregamos, aprendemos la palabra de Dios juntos y aplicamos lo que aprendemos también, porque nos servimos mutuamente y crecemos de una manera especial. Y por último, llena de oración tu vida. ¿Cuántos aquí quieren realmente crecer espiritualmente? Que el 2021 sea un año de crecimiento, que no seamos pigmeos espirituales, que no seamos enanos espiritualmente hablando, sino que podamos crecer en el Señor. Amén. Me gustaría que mientras pasan la alabanza podamos decirle ahí al Señor con todo el corazón y ser honestos con el Señor. Señor, me ha dado pereza. Señor, voy a leer la Biblia y me quedo dormido. Ayúdame, y quiero también tomar un horario oportuno para hacerlo. Amén. Pero que podamos crecer. Entonces cierra tus ojitos allí donde estás, inclina tu rostro, ora al Señor y pídele perdón si no has crecido, si llevas muchos años y parece que no tuvieras buena absorción de la palabra de Dios en tu vida. Y pídele al Señor que te dé ese deseo, ese anhelo, el da el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Señor, gracias te damos. Dios mío, te bendecimos en esta noche. Queremos honrarte, queremos crecer, Señor. Todos los que estamos aquí anhelamos el crecimiento, la madurez espiritual. Señor, hay tantos temas en la Biblia tan profundos, tan hermosos, que requieren más diligencia, que requieren un estudio profundo, que requieren más dedicación que simplemente leer un versículo bíblico y no más. Señor, ayúdanos a ir un poco más allá y profundizar y no ser superficiales, y que no seamos esos creyentes demandantes de otras personas, sino demandantes de ti, Señor. Que vengamos a ti, que abramos nuestro corazón, que seamos también diligentes y que seamos disciplinados y que creemos el hábito, Señor, que si tú no estás, Señor, sentimos que algo nos falta, que si no hemos leído tu palabra, no de una manera religiosa, sino que nos sentimos como si no hubiésemos desayunado, almorzado o cenado, que simplemente entre comidas, entre una comida y otra, a veces ya sentimos que el estómago siente deseo de alimentarse. Asimismo que sea nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, ven, llénanos, Señor. Tú puedes hacerlo, Señor. Tú das el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Y yo te pido que coloques, Señor, este deseo a cada uno de los que están aquí, Señor, a cada uno de mis hermanos en Calvary Chapel Cerrito, Señor, aquellos que nos ven por internet, Señor. No sé el motivo por el cual no están aquí, pero tú lo conoces, Señor. Y si es simplemente una comodidad de estar en casa, Señor, incomódales, Padre, y permite que puedan tomar este desafío de crecer, de servir, de estar dispuestos para amar, para compartir su fe con otros, Señor. Y aquellos que están aquí también, Señor, llénales de ti. Señor, tú honras a los que te honran y te hallan los que temprano te buscan, Señor. Y cuando hablamos de temprano, más que la hora, Señor, es que no esperar el ocaso de nuestras vidas para anhelar los tiempos pasados, para anhelar esos años donde teníamos vitalidad, Señor. Y yo te pido que nos llenes de ti, que llenes a cada uno de mis hermanos, Señor. Coloca ese hambre, esa sed de ti, de tu palabra, Señor. Y que cuando volvamos a vernos, Señor, que cuando vuelva a hablar con Pastor Tito, con cada uno de los líderes de aquí, Señor, podamos ver lo que tú sigues haciendo, Señor, que tu palabra sigue dando vida, dando fruto, y que podamos crecer espiritualmente y madurar de una manera especial. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas y muchas gracias, Señor. Llénanos hoy con tu presencia. Levanta tus manitos ahí, dile, Señor, lléname. Señor, ven con tu presencia, Señor. Coloca ese fuego en mí, coloca ese deseo de tu espíritu en mí. Quita de mí toda esa pereza,
Quita de mí todo ese letargo espiritual. Como dice tu palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Señor, yo te pido que nos despiertes. Despierta si hay un letargo espiritual, si hay un adormecimiento, si hay una pereza, Señor. Quítala de nosotros, Señor. Quítala, Padre, y coloca diligencia, coloca devoción, coloca anhelo, coloca hambre y sed de tu palabra, Señor. Lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean muy intencionales los que tienen familia, hijos. Queremos tener hijos piadosos, pero nosotros necesitamos ser esos padres piadosos para nuestros hijos. ¿Cómo van a saber ellos a leer la Biblia si nosotros no les enseñamos? ¿Cómo van a crear el hábito de orar si no oran con nosotros, si nosotros no oramos con ellos? Seamos intencionales con nuestra familia, con nuestro esposo si no es creyente, con nuestra esposa si no es creyente, con nuestros hijos, nuestros nietos. Que demos un legado espiritual. Amén. Muchas gracias por recibirnos, por permitirnos estar aquí. Pastor Tito, nuevamente muchas gracias. A Martín, a Juan, a todos los que conozco, que ha sido una bendición que nos pueden recibir y poder compartir con ustedes. Bendiciones. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía, confiaré. Mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, me levantarás de nuevo, puesto los ojos en ti. Es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré. Mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, enviarás tu
Señor, en esta noche, oh Dios, exaltamos aún a tu nombre, Señor, y te damos gracias, oh Dios mío, porque tuvimos un evento, oh Dios mío, en la cual tú nos visitaste y estuviste en nuestros medios, y tú, oh Dios mío, fuiste honrado. Y Señor, en estos momentos, oh Dios mío, mira nuestros corazones, ve a cada uno de nosotros, Señor. Graba esta palabra en nuestras vidas, que nosotros podamos crecer, oh Dios mío, como dice Pablo en Filipenses, el que comenzó la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo, Señor, y ese es nuestro deseo, como dice el proverbio, Dios mío, que el camino del justo es como la luz de la aurora, oh Dios, y que sea así, oh Dios mío, que va en aumento hasta que ese día, oh Dios mío, al cual tú nos llames, entonces seremos perfectos como tú siempre anhelaste de nosotros, oh Dios mío. Como tú, oh Señor amado, ¿no? Para gloria y honra de tu nombre, Señor amado. Y en esta noche, oh Dios mío, te pido, Dios mío, que tú ministras nuestras vidas. Mira las necesidades de la iglesia, mira las necesidades de nuestros hermanos queridos, de la familia Roa, oh Dios mío, de la familia, oh Dios, Alicia, de la familia Martínez, Señor, las cuales en estos momentos han estado pasando por vicisitudes y dificultades, Señor. Gracias por lo que estaba haciendo con el hijo de Rosita, oh Dios mío. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor amado. Oh Señor, no los diste, oh Dios mío, para estar aquí, oh Dios mío, y ser edificados en tu palabra, oh Señor. Y a ti, oh Dios mío, te honramos, Señor, y te damos gracias. Gracias por habernos cuidado y habernos protegido y poder decir, oh Dios mío, obedecer hasta aquí, oh Dios mío, tú nos has ayudado. Y Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Y te bendecimos en esta noche, oh Dios mío. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Recuérdate, quizás en estos momentos, en esta noche, Dios te ha ministrado a tu corazón. No estás aquí de pura casualidad. Y Dios te trajo con un propósito. La Biblia dice que no hay un cabello de nuestras cabezas que se caiga al suelo si no es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Él tiene contado todos los cabellos de nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros caminos. Y quizás en esta noche necesitas tu oración y necesitas algo especial de parte de Dios. Así que no te vayas a este lugar sin haber recibido esa oración, la cual Dios quiere que tú entiendas en tu corazón y te apropies de ella y diga, esto es para mí, Señor. Y aquí estamos nosotros para ministrar como hijos de Dios y como su iglesia. Así que gracias a mis hermanos Nando y Claudia, a su hija Martincito, que estuvo con nosotros ministrando. Gracias a ustedes y gracias a Dios. Y gracias por cada uno de ustedes. Que la bendición y el cuidado de Dios sea con cada uno de nosotros. Que esta semana sea una semana especial, en la cual nosotros tengamos un encuentro con Dios de tal manera que nunca nos olvidemos. Y que sea de tal manera tan especial que Dios se haga real en cada uno de nosotros. Porque Dios es real. Así que cuídense, guárdense, sigan usando su máscara, distancia social, vacúnense aquellos que hagan cita y vacúnense, pero sobre todo, recuérdense que nuestro Dios vive y que Él les ama y que les quiere guardar en todo momento. Así que Dios es el galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde y que vayan con la bendición de Dios con sus vidas. En el nombre de Jesús. Dios les guarde y Dios les bendiga.